Bueno, saludamos a esta hora a la doctora Claudia Ramírez, ella es médica ginecóloga, mastóloga también, quien nos acompaña en la tarde de hoy para hablar de cuáles son las posibilidades que tienen las personas que sufren cáncer de mama en cuanto a sus tratamientos y a las cirugías. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, mil gracias a ustedes por las invitaciones. ¿Hay muchos mastólogos o mastólogas en Colombia? En Colombia, no, somos poquitos. Y mujeres hay poquitas. Hay menos todavía. Sí. Se pueden contar, no, tampoco contar con los dedos de la mano, pero sí somos poquitas, sí. En Bogotá es donde más se concentran, porque Bogotá es como el lugar donde se forman. Y acá, por ejemplo, en Medellín somos dos solamente. Es que yo ahora le pregunto a la doctora, primero medicina. Tres. Somos primero tres. medicina, después la especialización. Ginecología. Ginecología. Y después la subespecialización En O mastología. sea, desde la guardería empezó a estudiar medicina. Para nada. Entonces, si no, ahorita terminada la nota nos das la receta de las cremas. No, para Doctora, nada. pero venga, ¿qué hace un mastólogo o mastóloga? Bueno, a ver, te cuento. En el manejo de la patología mamaria maligna, hay un grupo, el grupo que trata, el que da la quimioterapia, el que da la radio, el que opera, el que diagnostica, el patólogo, el que hace las imágenes. Es un grupo. El mastólogo es uno de los líderes del grupo, en donde es el que realiza la cirugía de mama. Entonces es el que define si esta paciente va primero a quimioterapia o se le hace cirugía de entrada. Básicamente en todos es los como casos eso. de cáncer de mama se hace cirugía. En todos los casos de cáncer de mama depende, sí depende de las condiciones, porque hay situaciones que desafortunadamente en las cuales ya no se puede hacer pues como mucho, sino que finalmente es un manejo con intención Más paliativa. Exacto. Pero idealmente si llegan pues las pacientes en estadios tempranos, uno pudiera en la mayoría de las veces hacer cirugía de mama. Bueno, ¿qué tipos de cirugías de mama se realizan? Perfecto, bueno, entonces los mastólogos somos los que hacemos pues la cirugía, que muchas veces cuando mandan las pacientes al oncólogo existe como esa confusión, como bueno, yo voy donde el oncólogo, pero entonces el oncólogo es el que me opera, no, sí. exacto. Entonces, dentro del grupo está el mastólogo, la mastóloga, que es el cirujano, y el oncólogo clínico, que es el que administra la quimioterapia, y el radiooncólogo, que es el que administra la radio, ¿cierto? Ese es como el grupo. Entonces, el mastólogo llega al paciente, le define si vamos a arrancar por cirugía o por quimio, entonces vamos a definir tipos de cirugía. Entonces, en mama existen, o en cáncer de mama, existirían como en términos generales, muy generales, dos tipos de cirugía. Una que es la cirugía conservadora y otra que es la cirugía radical. La cirugía conservadora es cuando se hace, está el tumor y uno llega y reseca alrededor del tumor para obtener algo que se llaman márgenes libres, en donde no queden como las raicitas del tumor, ¿cierto? Sino que uno saca todo. Y la cirugía radical es la cirugía en la que uno retira así todo el tejido mamario para tratar pues como de controlar una enfermedad que muy probablemente no esté como localizada en un solo punto, sino que ya esté más localizada como en otros puntos de la mama. Hay algo, y es que hace 2 o 3 años Angelina Jolie, la actriz, decidió someterse a una mastectomía para prevenir la enfermedad del cáncer de mama que había padecido su mamá. Por estos días vuelve a ser noticia porque resulta que fue un acuerdo que hizo la ginecóloga con su mamá antes de fallecer, previniendo precisamente la enfermedad. Y si en ese día era debatida y le decían que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo, hoy le dan la razón. En este tipo de cánceres, cuando una persona de la familia o tiene varios como antecedente familiar, ¿es indicado hacerlo así no haya presencia todavía del cáncer de mama? Bueno, ese tema me encanta que lo toques. Y eso tiene, mija. Me encanta porque ese tema tiene está sobredimensionado. El tema de la mastectomía reductora de riesgo. Existen dos escenarios. Uno, que es la mastectomía contralateral cuando la paciente tiene ya diagnosticado un cáncer, ¿cierto? Y existe otro escenario que es la mastectomía profiláctica bilateral, que es cuando no se tiene cáncer. Traducción, o sea, una resección de la mama cuando la otra se enfermó. Exacto, no, exacto. O sea, cuando Está te dio enferma. cáncer en una, pero la otra está sana, entonces te sacan la sana para evitar que te dé el cáncer en la otra mama. Eso y la se llama, otra es
cuando te la sacan las dos, Pero sin no tener tener cáncer en enfermedad. ninguna de las dos, por prevenir. Exacto, listo. Entonces son dos escenarios. La mastectomía profiláctica bilateral, o sea, la reductora de riesgo, donde yo no tengo cáncer, sino que mi familia tiene cáncer, según las recomendaciones de los estamentos internacionales, está indicada cuando existe una alta sospecha de que haya una mutación genética que se pueda transmitir, que se pueda heredar. Se hace un examen para ver si tiene esa Exacto. mutación. La dificultad es que Aquí ese está el examen es muy difícil hacerlo porque no son exámenes costosísimos, es medicina Nuclear. de un país de ingresos altos, no es medicina de los países pues, de ingresos bajos, que es Colombia. Entonces, si uno es ortodoxo, si uno se pega pues como a los lineamientos, estaría indicada en personas muy especiales la mastectomía reductora de riesgo, ¿cierto? Ahora, entonces existe algo que se llama el efecto Angelina Jolie, Ajá. que todo el mundo ha llegado a los mastólogos que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama, antecedentes familiares de primer grado, segundo grado o tercer grado, cuarto grado, llegan solicitando una mastectomía bilateral. Entonces, la posición médica, y no lo hablo pues como a título personal, sino la posición médica de las instituciones internacionales o de las sociedades es, hay que ser muy precavidos y cautelosos con el tema de operar a todo el mundo, porque uno, no es una cirugía que te libere 100% del riesgo, de todas maneras queda algún riesgo. Y lo otro es que es una cirugía que tiene alta tasa de complicaciones, se puede complicar con hematomas, con seromas, con infección de sitio operatorio, con defectos estéticos, porque la mama reconstruida nunca va a ser igual a la mama natural, con dolor posoperatorio, con necrosis. O sea, que se muere el incluso tejido. con Se muere el depresión tejido, también de con las alteraciones. pacientes. Exacto, entonces uno tiene que ser muy cauteloso con ese tema porque hay una estampida, hay una ola de mujeres pidiendo mastectomía. Y la recomendación uno debe ser muy objetivo, qué tanto riesgo tiene esa paciente, porque en cuanto a antecedentes familiares también, pues aprovechar como la oportunidad para decirlo, se tienen en cuenta o en mama pesan los antecedentes familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, pero pesa muchísimo es si el diagnóstico de esos casos fue en premenopáusicas, antes de los 50. Doctor, es que No yo le tanto. quería preguntar, porque como usted lo mencionaba antes, pues no todas las personas tienen acceso a este examen genético donde me dice si tengo los marcadores genéticos para sufrir cáncer de mama. Entonces, supongamos, hay una persona que no tiene acceso a este examen que puede costar hasta 2 millones de pesos, hay que mandar el examen y el tejido a Estados Unidos, no todos tienen la posibilidad de hacerlo y eso no está dentro del PUS. Entonces, hay claridad, muchas personas no lo pueden hacer. Pero resulta que esta mujer que tiene 30 años tuvo una mamá que le dio cáncer de seno a los 40, ¿cierto? Y falleció de. Exactamente. Y ella llega a su consultorio. En ese caso específico, donde hay un factor de riesgo, ¿cierto? Pero que ella no tiene acceso a hacerse los exámenes, ¿se consideraría o no se consideraría la Sí. cirugía? Para eso existe una consulta a la cual pues una minoría de nuestra población puede acceder, pero una consulta que se llama asesoría genética, que es es una genetista especializada en temas de cáncer, en donde te hacen familiogramas, se hace pues el estudio para indicar si definitivamente se pueden tomar conductas de reducción del riesgo sin la prueba genética o necesariamente se requiere la prueba. Yo quisiera devolverme bastante Del en esta todo. conversación, Ajá. porque usted nos mencionaba que había en general 2 tipos de cirugías, ¿verdad? Una que era como parcial, si entendí bien, y la otra que sí es Remoción. total. Esa parcial tiene un nombre, cuadril. La conservadora, se llama La conservadora, cirugía pero eso es la que le llaman la conservadora, cuadrantectomía. Exactamente. o lumpectomía. Entonces, tengo aquí varias preguntas. Una, ¿esa supone o inmediatamente lleva, digamos, a un cambio Prótesis. notorio en la parte externa de los senos de la mujer? Si es así, ¿hay una cirugía reconstructiva que debe hacerse de manera inmediata o tiene que esperarse para hacerlo? Y en el caso que es total, pues que es obvio que si hay un cambio, también en qué momento es que se piensa en cirugía reconstructiva. Bueno, entonces, las cirugías dependen del tipo, del estadio, del tipo
biológico, como de la familia del tumor, El apellido. del cáncer, exacto. Entonces depende de varios factores, de lo de interés de la paciente, porque básicamente deberían tomarse las decisiones de manera conjunta, no de manera pues unilateral. El médico que tome la decisión, no, esto es para discutir porque finalmente es el cuerpo De la paciente, de uno, ¿cierto? claro. Entonces, bueno. Con respecto a la cirugía conservadora, existen desde hace un tiempo, más o menos 10, 15 años, existen unas técnicas que se llaman técnicas oncoplásticas, que es aplicar técnicas de la cirugía plástica en oncología. Y entonces de esta manera disminuye la probabilidad de deformidad de la mama, porque uno en cirugía logra rotar unos colgajos o logra modificar el contorno de la mama para que no quede la deformidad por haber sacado el cuadrante. Ahí Eso sería el queda tema de la huequito. cicatrización, pero no el tema estético. Antes, por ejemplo, cuando se describieron por primera vez la cirugía conservadora, que fue descrita por primera vez, porque antes para todo el mundo era cirugía Para que radical, todo. ¿cierto? En Italia, un doctor muy famoso que se llama Veronesi fue el que describió que la cirugía conservadora a las pacientes les iba igual si se les hacía cirugía conservadora o si se les hacía cirugía radical. Y entonces a partir de esa cirugía conservadora, esas eran saque el cuadrante y ya, y como quede. Ya entonces con el desarrollo de la cirugía conservadora con técnicas oncoplásticas mejora pues la Pues es una las gran técnicas. noticia, pues, o sea, Y para porque- nosotros, claro, ¿cuánto las tiempo se técnicas puede son- Sí, hacer? parte de la recuperación va en eso también. Sí, claro, pues, totalmente. obvio. Y ya cuando se hace la total, lo ideal es hacer la reconstrucción en la misma cirugía. Depende, depende. Hay una cosa en cáncer que uno no puede perder de vista. El principio del tratamiento de la cirugía es oncológico. Entonces, hay situaciones que permiten que uno pueda reconstruir de manera inmediata, porque se depende mucho si la paciente va a requerir radioterapia posterior. Claro. Porque si yo la reconstruyo, bueno, también depende de con qué la estás reconstruyendo, pero si yo la reconstruyo y le doy radioterapia posteriormente, el resultado, bueno, los radiooncólogos me van a matar, pero el resultado se altera, Ajá. ¿cierto? Entonces, dependería mucho. No todas las pacientes se les puede hacer reconstrucción temprana o inmediata. Una proporción importante tiene indicaciones de cirugía o de reconstrucción tardía. Y tardía me refiero a que haya pasado 1 año o 2 años, en donde se haya enfriado todo el proceso de la piel después de la radioterapia, en donde los tejidos den para someterse nuevamente a una cirugía. Pues Y yo doctora creo que en Claudia ese Ramírez, momento- perdón. Sí. Que yo creo que en ese momento, Luchi, si a uno le dicen que está aliviado, pues sí, obviamente hay una relación directa con sus senos y todo lo demás, pero si uno le dicen que está sano y que puede ver crecer a sus hijos... Eso es lo principal. Eso fue O sea, lo yo tengo un principal. caso de sí. alguien Eso- cercano. eso es lo que hay que sí, tener. Alguien cercano a quien quiero Eso- mucho, que le hicieron la cirugía esta radical. Entonces se especializó en saberse poner pasminas y todo. Dice, no, yo soy feliz, haga de cuenta, las supermodelos, que todas sí. somos planas. Pero no has visto que Yo creo incluso- que, Mira yo cómo ha creo que enfrentado ese es un eso. Eso es lo más mensaje importante. muy bonito para la gente y eso yo trato de transmitírselo a mis pacientes. Que en un escenario oncológico, lo primero definitivamente no puede ser lo estético. Pues el contorno está bien, nosotras tenemos una cantidad de estereotipos de la belleza, no sé qué, listo. Pero lo estético no puede ser lo primordial. Acá lo primordial es que no tengas metástasis, que tengas tu tratamiento oncológico y que tengas Luego la pensamos en lo seguridad otro. para vivir más tiempo. Pero no que uno centre en muchos escenarios. Yo veo que no se centra el tratamiento en los Es de vida o en lo muerte, sino en esto. oncológico, sino en lo estético. Entonces, y no, pues la mujer es más que unos senos. Sí. Nosotras tenemos nuestra feminidad, es por lo que tenemos en el corazón, Y en la nuestra cabeza. forma, claro. Entonces, Amé a esta doctora, nada. qué invitada. Doctora ¿Saben que a Claudia propósito Ramírez. de eso, Stella McCartney, que es una diseñadora inglesa súper reconocida, sacó, conociendo los casos de cáncer de seno, toda una línea en el mes de octubre de interiores sexys para mujeres que han tenido... No digamos, se vayan que tan pasar por la lejos. maternidad. Una emprendedora colombiana, Claro. víctima de cáncer de seno. Ella no es antioqueña, creo que es huilense, pero se ganó uno de esos concursos de emprendimiento. Logró diseñar también y sacar una línea de brasieres especiales para las mujeres con cáncer de seno, que tienen unas semillas que son especiales, porque no todas son No aptas, todas no todos los se pueden materiales son usar. aptos para ayudar en el proceso de recuperación. Y esta semana la resaltaban justamente en el periódico
el tiempo. Doctora Claudia Ramírez, gracias por acompañarnos. Con todo el gusto, no, mil gracias a ustedes.